Introducción. El surgimiento de problemas que afectan a nuestra comunidad nos impulsa a organizarnos para buscar soluciones y determinar cuáles acciones deben ser realizadas para resolverlos. La mejor manera de conseguir este objetivo es mediante la elaboración de un proyecto. Existen muchas formas de ejercitar la capacidad para captar y para seleccionar las respuestas pertinentes en un proyecto de investigación social y cultural. Para realizar una investigación es importante identificar la problemática social que se observa y que se va a abordar, el proceso de investigación que se requiere para dar buenos resultados confiables. A continuación, se presenta el esquema del protocolo de investigación, el cual consiste en la letra A, conceptualización del problema de investigación, que deriva de la formulación del problema, estado del conocimiento, marco teórico, objetivos, preguntas de investigación e hipótesis. Número B. Elección de una estrategia de investigación, ámbito de estudio, sujetos, población y muestra. Diseño de estudio, validez, variables, instrumentos de medida, tamaño de la muestra. Recogida de datos, tratamiento y control de calidad, análisis de datos, pertenencia de investigación, aspectos éticos y legales. Número C. Planificación operativa de la investigación, duración del estudio, cronograma, equipo investigador, presupuesto económico. Todo esto integra el esquema de protocolo de investigación. ¿Cuándo se elabora un proyecto? Es necesario definir claramente los puntos a elaborar en un proyecto. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Objetivos y metas a alcanzar. ¿A quiénes beneficiará el proyecto? El lugar específico donde se desarrollará. Elementos y presupuesto. ¿Cuáles personas y organismos podrán participar o colaborar de manera participativa y cómo lo harán? ¿Cuándo se elabora un proyecto? Es necesario definir claramente los puntos a elaborar en un proyecto. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Objetivos y metas a alcanzar. ¿A quiénes beneficiará el proyecto? El lugar específico donde se desarrollará. Elementos y presupuesto. ¿Cuáles personas y organismos podrán participar o colaborar de manera participativa y cómo lo harán? Los puntos que acabamos de ver nos van a servir para realizar nuestra investigación. A continuación, les presentaré los pasos a seguir. Elección del tema. Bueno, yo elegí este tema porque estuve trabajando con jóvenes que tenían problemas, especialmente con la marihuana. Eran jóvenes que empezaron a consumir a temprana edad. La mayoría de los jóvenes que llegaron al Centro de Prevención de Adicciones son muchachos que tienen conflictos y vienen de familias disfuncionales, puesto que la familia es un factor importante en el desarrollo de los jóvenes. Y muchas veces las familias no saben cómo manejar estas situaciones. Este consumo puede ser un escalón para empezar a ingerir otro tipo de drogas. Es por ello que elegí este tema, pues se me hace muy importante porque los jóvenes son el futuro de nuestro país y son vulnerables a esa edad. Bueno, investigación psicológica. Esta etapa fue fundamental para empaparme y tener conocimientos respecto a la investigación psicológica para poder desarrollar mi trabajo sobre las formas de elaborar un protocolo de investigación, su estructura, los pasos, las investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas y cómo éstas se desarrollan. Este proceso me ayudó a despejar algunas dudas respecto al tema y a poder tener las bases para empezar a trabajar en la investigación. Otra parte fundamental son las consideraciones éticas. Este apartado me ayudó a conocer los principios éticos relevantes en la práctica de la investigación con personas, el respeto, los beneficios y la justicia. La investigación con seres humanos es un componente necesario para el desarrollo de nuevas técnicas en diferentes áreas de la salud. En psicología,
Los experimentos producidos sobre personas son aquellos que otorgan la evidencia necesaria para poder soportar científicamente cualquier técnica de intervención. Sin embargo, a pesar de esta necesidad, el riesgo de instrumentalizar a las personas, convirtiéndolas en un medio para lograr el avance científico, hace que toda investigación deba tener claro su procedimiento de control y planeación ética. Cuando se plantea un estudio en el que participarán personas, inmediatamente se genera un conflicto de intereses entre el bienestar para la humanidad en general y el sujeto individual, así como su autonomía. Por una parte, los resultados de la investigación podrán encontrar nuevas prácticas que redunden en mejores condiciones de salud para los usuarios de servicios psicológicos. Por otra parte, el individuo que participa en la investigación puede enfrentar incomodidades, ser parte del proceso cuya efectividad no se encuentra garantizada, así como ser visto como una fuente de información sobre las consecuencias de sufrir una enfermedad o continuar con un tratamiento inefectivo. Todo esto sin respetar el derecho del sujeto a conocer de qué está siendo utilizado para esta investigación, retirarse, conocer para qué será usado los resultados de los procesos o mantener su privacidad en la mera publicación de la investigación. El consentimiento informado consta de dos partes: el derecho a la información. La información brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de atención, principalmente el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del padecimiento. De la misma manera es importante dar a conocer los riesgos y los beneficios físicos o emocionales, la duración y las alternativas. Por otra parte, la libertad de elección. Después de haber sido informado adecuadamente, el paciente tiene la oportunidad de otorgar o no el consentimiento para que se lleve a cabo los procedimientos. Es por ello que es importante privilegiar la autonomía y establecer las condiciones necesarias para que se ejerza el derecho a decidir. En este caso, la población que yo elegí fueron jóvenes de entre 14 y 16 años de el municipio de Jutepec, Morelos, por lo cual tuve que tomar en cuenta siempre a los tutores. Esta población fue elegida por el alarmante número de jóvenes que consumen marihuana, ya que es un foco rojo en el estado de Morelos. Por ello existe un UNEMECAPA que lleva estadísticas que indican que el mayor número de jóvenes consume marihuana. Por otra parte, los artículos de investigación me ayudaron a buscar información sobre el tema elegido, ya que indagué sobre diferentes artículos que hablaban sobre el tema, esto para familiarizarse y estar al corriente en todos los avances y los descubrimientos ya realizados para que fueran una guía en el proyecto. Si bien las actividades me ayudaron a familiarizarme, a leer más, a buscar información que me pudiera ayudar y que fuera relevante. Cuando se plantea un estudio en el que participarán personas, inmediatamente se genera un conflicto de intereses entre el bienestar para la humanidad en general y el sujeto individual, así como su autonomía. Por una parte, los resultados de la investigación podrán encontrar nuevas prácticas que redunden en mejores condiciones de salud para los usuarios de servicios psicológicos. Por otra parte, el individuo que participa en la investigación puede enfrentar incomodidades, ser parte del proceso cuya efectividad no se encuentra garantizada, así como ser visto como una fuente de información sobre las consecuencias de sufrir una enfermedad o continuar con un tratamiento inefectivo. Todo esto sin respetar el derecho del sujeto a conocer de qué está siendo utilizado para esta investigación, retirarse, conocer para qué será usado los resultados de los procesos o mantener su privacidad en la mera publicación.
El consentimiento informado consta de dos partes: el derecho a la información. La información brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de atención. En el caso de mi investigación, el planteamiento en el consumo de marihuana está sustentado por las estadísticas de la UNMCAPA en el incremento en los últimos años y cómo se ha convertido en un problema social que perjudica primordialmente a los jóvenes, quienes comienzan experimentando a muy temprana edad, y un factor importante en el consumo es la familia, la cual es el núcleo de desarrollo de una persona como individuo social. A continuación, expondré los pasos del planteamiento de mi investigación. El planteamiento del problema. La definición de drogas por la ONU es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía. El consumo de marihuana se ha popularizado en la población adolescente y el consumo de este alucinógeno cada vez se inicia a más temprana edad. Son cientos los adolescentes que a diario se suman al consumo de marihuana. Esta droga ha popularizado su consumo en poblaciones de diferentes edades. Según información de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, algunos jóvenes lo hacen porque ven a los adultos de sus familias usándola y son su modelo a seguir, o bien por moda, pues creen que los hace populares o envidiables, porque las canciones modernas las mencionan o porque ven que la usan en las películas o en la televisión. Algunos jóvenes que usan drogas no tienen una buena relación con sus padres. En otras palabras, todos los aspectos del medio en el que el adolescente se desenvuelve son factores de riesgo para que se inicie en el mundo de las drogas. La relación al contexto familiar. Se constata que la exigencia de conflictos en la familia y una pobre interacción entre padres e hijos, una disciplina inconsciente o carencia de disciplina, unas expectativas poco claras del comportamiento de los hijos, un control o supervisión pobres, una aplicación excesiva de castigos, escasas aspiraciones acerca de la educación de los hijos, un clima familiar conflictivo, baja coerción o vinculación emocional entre la familia, así como escaso apoyo de los padres, pueden causar el consumo de drogas en los jóvenes, ya que la familia puede llegar a influir como un factor de riesgo para el consumo de marihuana. De acuerdo a esto, se define que en lo que respecta a la estructura y composición de la familia, la ausencia de uno de los padres, como el hecho de que uno de los padres se vuelva a casar, podrá conceptualizarse como un factor de riesgo que permitirá predecir el futuro consumo de tóxicos por parte de los hijos. Una familia se configura con un factor de riesgo cuando en la misma se promueve actitudes de consumo de drogas legales o ilegales, y más aún cuando el consumo se encuentra presente por parte de los padres o adultos, cuando hay baja supervisión sobre los adolescentes, cuando la historia familiar promueve conductas antisociales, altas conflictualidad intrafamiliar, abuso físico o psicológico y de bajas expectativas para los niños en los que se refiere a su desarrollo personal. Las medidas preventivas son las únicas capaces de incidir en el contacto con estas sustancias. Para ello es necesario crear estrategias a nivel educacional, pero también estrategias familiares que señalen las ventajas de no involucrarse con las drogas. Esta debe ser más que una lucha o una prohibición, una conversación abierta que muestre claramente los riesgos que se corren al consumir sustancias desde tan corta edad, los altos riesgos de desarrollar una adicción y los costos que esto implica en la vida de un ser humano son algunos de los argumentos. La justificación en una investigación es exponer las razones por las cuales se quiere realizar una investigación. Se debe explicar por qué es conveniente y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. Realizó la investigación con la finalidad de saber por qué los jóvenes de entre 14 y 16 años consumen marihuana y qué es lo que los motiva a consumir esta droga, también la forma en cómo la familia influye como factor de riesgo.
Esta investigación servirá para que las familias tomen conciencia y ayuden a prevenir este tipo de situaciones que está causando un daño permanente en los jóvenes. Mi investigación empieza con la necesidad de intervenir a través del factor familiar como factor de riesgo, pues nos interesa saber cómo afecta a la familia en el consumo a temprana edad. Esto porque es una edad donde el joven empieza a fortalecer sus valores, pero es vulnerable por los cambios que presenta y la aceptación social. Nos interesa saber el por qué los jóvenes buscan la manera más fácil para poder salir adelante en la vida, como son las drogas, ya que varios jóvenes de esta colonia han presentado esta problemática, que es preocupante. Bases teóricas. Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación, pues es sobre este que se construye todo el trabajo. Una base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo. Sin ella no se puede analizar los resultados. La base teórica representa una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Sin esta no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta y cuáles no. Sin una buena base teórica, todo instrumento diseñado o seleccionado o técnica empleada en el estudio carecerá de validez. En general, el marco teórico es el capítulo de trabajo en el cual se encuentran los antecedentes y las bases teóricas o los fundamentos teóricos. Si bien en este apartado las bases teóricas me sirvieron mucho para sentar las bases de mi investigación, indagar en trabajos ya elaborados, indagar y leer revistas, así como buscar información que sustentara todos los conceptos y las ideas que se querían abordar. Hipótesis. Una hipótesis de investigación es una aclaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. La hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado del proceso de razonamiento inductivo donde las observaciones conducen a la formación de una teoría. La hipótesis en la investigación abordada nos sirvió para realizar interrogantes respecto a la problemática, esto para darnos una idea no verdadera sobre cómo influye la familia en el adolescente como factor de riesgo. Podría ser la familia influye en el consumo de marihuana a temprana edad. ¿Es la familia un factor de riesgo? ¿Es la marihuana la que afecta negativamente al joven? ¿Es la familia la que puede ser un riesgo en el consumo de marihuana? Estas son algunas interrogantes que nos hicimos al elaborar esta investigación. Otra parte importante es la pregunta de la investigación. La función es de concretar la incógnita que se quiere develar. Tan importante es saber identificar si viene el problema como especificar qué no forma parte de este para evitar confundir conceptos parecidos. Es decir, antes de elaborar una pregunta de investigación es imprescindible que rescatemos adecuadamente el conocimiento previo existente respecto al tema. La pregunta de investigación formulada es: ¿cuáles son las características de la familia como factor de riesgo que influye en los jóvenes de nivel medio superior y qué los motiva a consumir marihuana a temprana edad? ¿Y cuáles son los factores protectores en las familias que podrían potencializarse en los jóvenes para evitar el consumo? Una parte importante que se puede ver en el proyecto es el estado del arte. El estado del arte es una categoría centrada y deductiva que se aborda y se propone como estrategia metodológica para el análisis crítico de las dimensiones políticas, epistemológicas y pedagógicas de la producción investigativa en la evaluación del aprendizaje. Eso significa que a partir del análisis geseológico se concibe el proceso metodológico y técnico de la investigación. La intención es validar la idea de que la postura epistemológica se convierte en la columna vertebral del desarrollo de un estado de arte. Tipos de investigación. La investigación es considerada una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y aplicación para la solución
de problemas o interrogantes de carácter científico. La investigación científica es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de una aplicación de métodos científicos para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. Después de realizar una ardua investigación, opté por realizar la investigación cuantitativa, porque es importante analizar la información de varias formas, mientras que la investigación cualitativa se encarga de cuantificar. Objetivos. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver el problema en especial. ¿Qué tal acaso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudaría a resolverlo? Y otras que tienen como objetivo principal aprobar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Los objetivos se deben expresar con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y de ser susceptibles al alcanzarse. Son las guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. El objetivo general comprende las características de la familia como un factor de riesgo, la cual es la base del desarrollo del joven, que más influye en su consumo a temprana edad. Objetivo general. La formulación de objetivos involucra conceptos y proposiciones que deben derivarse del marco teórico donde son definidos. La investigación que he realizado tiene como objetivo general el saber cómo el factor familiar afecta y cómo puede prevenir el consumo a temprana edad en jóvenes de 14 a 16 años de edad, donde los jóvenes son más propensos al consumo de esta droga. Enseguida vemos los objetivos específicos. Son aquellos que deben lograrse para alcanzar los objetivos generales, realistas, es decir, alcanzables con sentido desafiante. El arte de investigar. El primero es identificar cuáles son las características de las familias como factor de riesgo. La segunda, identificar los factores de protección que pueden influir en la prevención de consumo de marihuana. Otra parte importante del proyecto es la metodología. La metodología es el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no sería fácil mostrar si un argumento es válido. Si bien la metodología del estudio que se está realizando es la del abordaje cualitativo, tipo descriptivo y transversal, dado que se hace la descripción y el análisis de los factores de riesgo familiares que inciden en el consumo de marihuana en jóvenes de 14 a 16 años que fueron seleccionados por medio de la UNEM-CAPA de Educación Media Superior en el Instituto CETI 166, municipio de Jiutepec. El consumo de marihuana ha incrementado en los últimos años y se ha convertido en un problema social que perjudica primordialmente a los jóvenes quienes comienzan experimentando a muy temprana edad. Y un factor importante para prevenir el consumo es la familia, la cual es un núcleo de desarrollo de una persona como individuo social. La comunidad de Jiutepec tiene un problema social estudiantil. La UNEM-CAPA realiza encuestas donde la zona de Jiutepec es un foco rojo con problemas de consumo de drogas a temprana edad, hogares con bajos recursos, niveles de educación, pobreza y un alto número de violencia por narcotraficantes del área, espacios propicios para asentamientos de distribución y consumo, delincuencia en todos los espacios, incluyendo situaciones educativas, presentando trastornos de ansiedad social, según estudios derivados del consumo de marihuana. Los jóvenes que buscan ayuda en la UNEM-CAPA serán nuestra muestra. Técnica o instrumentos utilizados. Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método y solo se aplican a una ciencia. Las diferencias entre el método y técnica es que el método se
es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación, y este se aplica a varias ciencias, mientras la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. Los participantes. Los participantes se seleccionarán de acuerdo a la problemática en el municipio de Jutepec de la colonia Tejalpa, donde según estadísticas es un foco rojo de adicciones. Se seleccionarán a 20 jóvenes de 14 años, 20 de 15 y 20 de 16. Se tomarán las participantes del programa de la UNEMECAPA, del cual nos da autorización para poder entrevistar a los jóvenes. Se dividirán en grupos para realizar los instrumentos de evaluación. Otra parte importante y fundamental es el índice, el que surge de la realización al final del trabajo, para garantizar una rápida localización de los aspectos que requieren ser valorados. Es necesario hacer una lista de todos los cuadros y tablas con los títulos y el número respectivo, verificando la coincidencia exacta entre la ilustración y el número de las páginas. Esta hoja va enumerada en números romanos. Está conformado por la introducción, problema de investigación, objetivos, general, específico, justificación y delimitación de la investigación, marco teórico, objetivos, hipótesis, método, procedimiento y tipo de estudio, conclusión y referencias. El cronograma de actividades es una parte del proyecto que sirve para llevar un orden en las actividades que se van a realizar en todo el proyecto. Esto nos servirá para registrar datos y llevar una secuencia ordenada. Se registra el momento en el que cada actividad se debe llevar a cabo, las tareas que ya se han completado y la secuencia en que cada fase tiene que ser ejecutada. No obstante, hay que tener en cuenta que la precisión de esta herramienta es de gestión de proyectos, dependerá de la diligencia con la que se lleve a cabo las actualizaciones. Debido a la incertidumbre que implica cualquier proyecto, el cronograma de actividades se ha de revisar periódicamente. Por último, la conclusión. Es importante mencionar la preocupación que se vive hoy en día por los jóvenes, que apenas están empezando a vivir su día y que desafortunadamente se encuentran en ambientes familiares que influyen en su consumo, el cual puede empezar con la marihuana, la que puede ser un escalón para alcanzar la destrucción si se han realizado intervenciones en este ámbito, pero creo que ahora más que nunca se necesita hacer más por nuestros jóvenes y evitar que lleguen a las calles o a sufrir algún tipo de violencia por falta de un padre, de una familia, pues esta es la que se debe de encargar de brindarles protección y a veces es la que más daño les hace.